Ahí lo tengo. Esmeralda, ¿qué tal? Mi distinguida astrónoma, qué gusto de tenerla por acá. Qué gusto. Tenemos también a don Iván Yabora, gusto de saludarte. Wesley López, Carlos, mucho gusto. ¿Qué tal, Carlos? Desde Uruguay y muchas otras personas que se están conectando. Bueno, ahí vamos esta noche, tenemos esta noche y tarde, porque para algunos es tarde, para otros ya es noche. Tenemos un tema nuevo, estamos hablando de un tema novedoso, un tema que nos han dicho, pero ¿cómo? ¿Cómo van a, de qué van a hablar? ¿Qué es eso de minería de asteroides? Pero si los asteroides están muy lejos, ¿cómo van a hacer minería de asteroides? ¿Quién va a ir hasta allá a trabajar en los asteroides? Pues nos han llegado ese tipo de preguntas y ahorita, hace unos minutos, precisamente antes de meterme al café, me decía pues una persona conocida mía, ¿cómo es eso de que van a ir a minar asteroides? ¿Quién los va a mirar? ¿Cómo van a mandar de regreso todo si los asteroides se tardan mucho en dar una vuelta alrededor del Sol? Y cómo, pues tenemos muchas preguntas. Entonces estamos acumulando muchas preguntas desde que anunciamos este café, que va a estar muy caliente el día de hoy, pero tenemos la suerte y la fortuna de tener a la persona apropiada, la persona más apropiada, más adecuada para podernos responder todas estas preguntas. Y sin más ni más, yo les voy a proceder a presentar al ingeniero Gustavo Yamanca Lino. Él es peruano, es ingeniero metalúrgico, una profesión que en Guatemala no la tenemos, pero él es ingeniero metalúrgico por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho. Y luego tiene un magíster en geometalurgia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente está cursando su segunda maestría en recursos espaciales. Imagínense usted sacando una maestría en recursos espaciales. Pues aquí Gustavo lo está haciendo. Esta maestría la está realizando en Colorado School of Mines, en Estados Unidos. Su trabajo como investigador está relacionado a actividades de minería, agricultura y construcciones civiles en la Luna y Marte. Su trabajo ha sido reconocido por 2 provincias peruanas, otorgándole el título de ciudadano ilustre. Ciudadano ilustre. Su historia ha sido publicada por medios peruanos como El Comercio y La República, y también lo hemos publicado en la página de Astronomía Latinoamericana de la Universidad Galileo en Guatemala y la cadena Telemundo. El sueño de Gustavo es ser el segundo astronauta peruano para inspirar a las siguientes generaciones latinoamericanas a conquistar nuevos horizontes de investigación. Imagínense ustedes nada menos, nada más, el segundo astronauta. ¿Quién no quisiera ser astronauta? Yo hubiera querido ser astronauta. Así que tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros. Gustavo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto tenerte acá con nosotros y te quisiéramos presentar al público y ya con las preguntas de ¿qué es esto de minería de asteroides? Adelante, Gustavo. Oh, gracias, ingeniero Edgar, por la invitación. De verdad, como conversábamos antes de iniciar, pues yo he seguido bastante también la trayectoria del ingeniero y he visto varias transmisiones en Facebook del Café Astronómico durante, creo que los últimos 3 años de mi formación académica, donde ya me empecé a involucrar con las cosas del espacio. Y bueno, de estar acá como invitado, para mí un placer y conversar un poco en un ambiente fraterno, de amigos, siento yo, de colegas, y compartir estas ideas sobre investigación de minería espacial y ahora de asteroides. Muchas gracias, Gustavo. Pues tal vez empezando con la primera pregunta, porque aquí estamos en lo básico. ¿Qué es minería de asteroides? Es primera vez que hablamos de este tema, por lo menos acá en Guatemala, así que empezamos desde lo básico. Sí, no sé si me dejas compartir mi pantalla, tengo algunos gráficos Okay. que pueden ayudar. Marvin nos va a ayudar. Sí, ya puedes compartir, Gustavo. Por cierto, déjenme comentar que esto es un evento de Guatepassport y Mundo Idioma,
quien son nuestros patrocinadores para que hagamos el café astronómico. Así que me tomo un trago de café en su honor. Gracias. Adelante, Gustavo. Gracias. El sueño básico del ser humano, y creo que de todos los que amamos el tema de la exploración del espacio, es siempre buscar nuevas fronteras. Esto se ha ampliado mucho en los últimos años. Y el deseo de expandirnos es que nos lleva a buscar herramientas que nos permitan hacer todos esos trabajos de manera sostenible, ¿no? El viaje a la Luna, que nos llevó hace 60 años, no ha podido ser replicado en mucho tiempo. Y una de las razones es porque los viajes no son sostenibles. O sea, uno puede ir, llegar, pero no puede quedarse. El siguiente reto de la humanidad es volver, no solo a la Luna, sino ir más allá, con misiones humanas, pero esta vez a quedarse. Y la única forma que esto sea sustentable es usando los materiales en el lugar de origen, llamados recursos espaciales. Entonces, de esta manera, si yo encuentro algo que pueda usar en el mismo lugar, yo voy a facilitar los futuros asentamientos, las futuras ciudades humanas, tanto en Marte como en la Luna. Entonces, todo esto empieza de aquí. La herramienta de usar materiales y de transformar una roca en un material que yo pueda usar se llama minería. Y es donde los principios iniciales de minería terrestre pueden ser aplicados en el espacio. Algo que nos había llevado a explorar las entrañas de la Tierra, a excavar hasta, a conocer las profundidades de la Tierra, ahora es nuestra herramienta para poder vivir más cerca de las estrellas. Y eso es lo que es minería de asteroides. Vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos, identificando primero, sabiendo por qué queremos minar asteroides, y empezando a clarificar todo ese tema, porque es normal que muchos nos podamos sentir confundidos, o incluso sintamos que alguien nos está mintiendo sobre el tema porque parece algo de muy ciencia ficción. Luego hablaremos sobre dónde están esos asteroides que podemos minar, y finalmente hablaremos qué técnicas tenemos actualmente, qué tanta investigación, qué tanto trabajo a nivel de ingeniería se ha hecho para que esto sea posible. Sí, creo que solamente quería que me confirme si en caso no se esté viendo mi pantalla, ingeniero. Sí, se está viendo, porque estoy Sí, estamos proyectando. viendo. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, los asteroides, el concepto básico, y voy a pedir disculpas a todos los expertos en astronomía, en el nivel del ingeniero Edgar, porque voy a usar términos muy coloquiales para expresar todo eso y que sea muy comprensible. Vamos a decir que los asteroides son los pequeños cuerpos rocosos o metálicos que han sobrevivido a la formación de planetas, que nunca se llegaron a consolidar. Vamos a decir que los asteroides son como ladrillos que sobraron de la construcción del sistema solar, y en sus propiedades superficiales, entrando en la superficie, entrando en su interior, podemos encontrar pistas cómo estas rocas han ido evolucionando durante un largo proceso de tiempo. Los asteroides en sí, estas pequeñas rocas, están distribuidos en todo el sistema solar, pero la concentración o la cantidad de asteroides varía de acuerdo a la ubicación. Así es que nosotros tenemos dos zonas principales donde hay asteroides. La primera, el cinturón de asteroides, entre la órbita entre Marte y Júpiter, y la segunda en el cinturón de Kuiper, prácticamente más allá de Neptuno en el sistema solar. Esas pequeñas rocas que han sobrevivido a todo el proceso de formación, se forman, hay muchas teorías de formación, y aquí los astrónomos son los expertos, pero haciendo un resumen muy amplio, muy global, lo que pasó es que cuando los primeros gránulos, las primeras motas de polvo empezaron a consolidarse, tanto por gravedad o por golpe, dentro de ellos tenían ciertos materiales radioactivos que empezaban a calentarlos. Una roca caliente durante mucho tiempo empezó a hacer un proceso de diferenciación, lo que nosotros conocemos aquí en la Tierra como sedimentación. Lo más pesado se va al fondo, lo menos pesado se queda encima. Por muchas razones, estos cuerpos no llegaron a formar un planeta. Algunos se formaron dentro de cuerpos más grandes y fueron rotos, por decirlo, partidos por impactos, y al final, pues, no llegaron a formarse.
pero la textura de formación, como si fuera una huella digital, quedó grabada en las rocas. De tal manera que, si la roca no se alteró mucho, aún podemos encontrar cómo esa roca nació y cómo fue formada. Sin embargo, si la roca tuvo una serie de alteraciones, si bien es muy complicado entender cómo se formó esta roca, podría haber algunos temas económicos que podríamos ganar y que ahora vamos a ver en las diapositivas. ¿Por qué minar asteroides? Ya entendiendo un poco lo que es el concepto de estas rocas volantes en el espacio. Primero, en la Tierra hay una necesidad para construir materiales, una necesidad que se ha incrementado desde que el ser humano ha empezado en los últimos 100 años con la segunda revolución industrial y ahora la revolución digital. Cada vez necesitamos más celulares, más medios de comunicación, más laptops. Todos estos materiales necesitan materiales especiales para hacer las funciones de transmisión de comunicación y almacenamiento de datos. Estos materiales principalmente provienen de materiales metálicos, metales preciosos, como el oro, y materiales como tierras raras. El tema es que si nosotros vemos el cuadro de la izquierda, las tierras raras el consumo o la necesidad de tener más tierras raras se va incrementando con el tiempo. Cada vez que pasan los años, hay un incremento bastante grande y si podemos ver, la curva es prácticamente exponencial. Necesitamos más materiales y la pregunta es cómo tener más materiales si es tan difícil, primero, es muy complicado extraer estos materiales en la Tierra. Si hablamos de materiales de, por ejemplo, tierras raras como algunos lantáneos, hablamos de una concentración de 15 o 50 partes por millón. Significa que en 1 millón de gramos solamente podríamos encontrar cerca de 15 gramos de este material. Y las concentraciones o el contenido de ese material en la Tierra, en las minas, esos son los contenidos máximos. Así que cada vez nos es más y más difícil encontrar y usar estos materiales. ¿Ok? Además de esto, surge la necesidad de usar más satélites en el espacio. Cada vez nuestros sistemas de comunicación necesitan una ruta diferente. Entonces, necesitamos no solamente materiales, sino combustible para transportarlos. Es más aún, con las misiones espaciales necesitamos combustible para no solo transportarnos alrededor de la Tierra, sino también transportarnos a otros planetas como Marte. Cada vez es más complicado porque se necesita mucho combustible. Para tener una idea, las cámaras que se han enviado a Marte, que se envían a Marte, el sistema de cámaras que se envía a Marte, que pesa alrededor de 400 o 500 kilos, está dentro de una nave que pesa 2 toneladas. Y esa nave de 2 toneladas, para que salga de la Tierra, ha necesitado por lo menos 20 toneladas más solo de combustible. Entonces, es un montón de peso que se requiere. Es demasiado. Y el peso, cuanto más peso es más combustible, y más combustible es más dinero que se tiene que invertir en una misión espacial. La segunda razón es porque queremos viajar a otros planetas para habitarlos. Entonces, si vamos a ir a un lugar como la Luna o como Marte, lo que va a pasar es que vamos a necesitar materiales para alimentarnos, materiales para vestirnos, construcciones. Y como los costos de mandar algo es tan caro, nos es imposible estar mandando constantemente cosas hacia otro planeta. Es muy complicado estar mandando constantemente más cosas y es casi impagable. Pero lo que pasa es que los costos de lanzamiento son cada vez más altos. Hablamos de proyectos que están por encima de los 700 millones o hasta billones de dólares por cada misión. Entonces, hay una solución que podría reducir tanto el problema en el espacio y tanto el problema de la necesidad de materiales en la Tierra, y es encontrar minerales en el espacio. Las razones éticas de esto y las razones ambientales son bastante fuertes, porque hacer una minería en el espacio pues no va a contaminar y nos va a reducir el impacto ambiental que tenemos por tener industrias mineras en la Tierra. Esta es una oportunidad de encontrar nuevos materiales que nos permitan tener una vida mucho más pacífica en nuestro planeta. Entonces, ¿qué materiales hay en esos asteroides?
los materiales espaciales están divididos en 3 regiones específicas. La primera es la Luna. Nuestro principal vecino tiene una serie de materiales. La segunda es Marte, que tiene materiales que no hay en la Luna, pero está muy lejos para pensar en eso. Sin embargo, entre Marte y la Luna hay materiales que son los asteroides, que son rocas que pasan cada cierto tiempo cerca de nuestro planeta y que en algunos casos es más fácil llegar a ellas que a la Luna. Estas rocas, debido a su formación y debido a qué pasó en el inicio cuando recién nacían estas rocas, pueden tener materiales como el agua, nitrógeno. Si la roca se formó o se trasladó por alguna razón más allá del sistema, más allá de Marte, a la zona exterior del sistema solar, capturó muchos gases y capturó también agua. Entonces, la roca ha reaccionado, la roca del asteroide reacciona con el agua condensada, con el agua en estado de vapor, y produce ciertos minerales hidratados que almacenan agua en su composición química. Pero no solo eso, gases disueltos que pueden ser como el dióxido de carbono, compuestos de nitrógeno, que nos podrían permitir usar y producir agricultura en un lugar tan lejano como Marte. Materiales como el monóxido de carbono, el ácido sulfídrico, que van a ser necesarios si queremos hacer una industria metalúrgica en Marte. En otras palabras, si tenemos el plan de producir metales en otros lugares, necesitamos llevar estos materiales, estos reactivos, o encontrarlos en el lugar. Y justamente estas rocas voladoras, llamadas los asteroides, tienen esos materiales que necesitamos. Pero no solo eso, también tienen metales. Metales como hierro, principalmente cobalto y níquel, que nos podrían ayudar a construir viviendas, plataformas, incluso naves espaciales en el espacio. Y finalmente, y de manera muy atractiva, tienen una muy baja concentración de tierras raras. Muy baja concentración, pero hasta cierto punto mayor que la corteza terrestre en promedio. Y que podríamos usar en un futuro para extraer estos materiales como el rutenio, como el paladio, como los metales del grupo platino, para tratamientos en el espacio, porque se va a necesitar mucha tecnología y mucha instrumentación en el espacio, pero también para traerlos en la Tierra. Entonces, si alguna potencia o alguna entidad podría adueñarse de estos materiales, por decirlo de alguna manera, lo que va a pasar es que podría cambiar incluso los precios de metales en la Tierra si es que pensaría traerlo ahí. Sin embargo, hay varios temas tecnológicos que están alrededor de esta premisa inicial. Ok, entonces ya nos queda un poco más claro por qué ir por qué ir por los asteroides, por qué buscarlos allá. Y vamos a ver qué tipos de asteroides necesitaríamos, porque no todos los tipos de asteroides serían beneficiosos para una industria minera. Hay 3 tipos, principalmente. Asteroides tipo S, tipo C y tipo R. Los tipos S son principalmente rocas que tienen un contenido de fierro bastante interesante. Los tipos C son rocas que ya han reaccionado con el agua y han formado compuestos hidratados como filosilicatos. En otras palabras, tienen minerales que parecen unas esponjitas que atrapan el agua dentro de su estructura atómica. Así que por algunos procesos que nosotros en la Tierra dominamos perfectamente, podríamos extraer esa agua del interior del asteroide y usarla para nuestro beneficio. Y finalmente, los asteroides tipo M. ¿Recuerdan cuando hablábamos al inicio que las rocas de asteroides, por el calor y por los compuestos radioactivos que tenían en su interior, iban calentándose tanto que empezaban un proceso de sedimentación interna? Pues lo que normalmente se da al fondo o al centro son los metales, y lo que queda en el exterior es la corteza. Ese es el mismo criterio de la Tierra. Nuestro planeta tiene una capa de silicato con una serie de materiales, pero en el interior es un núcleo de hierro metálico. Entonces, esos asteroides metálicos también le pasó eso. Solo que por colisiones, esa sección de silicato se destruyó y dejaron pedazos de metales volando alrededor del espacio.
Estos son asteroides metálicos del tipo M. Entonces, básicamente en la minería de asteroides, lo que se intenta encontrar es cualquiera de estos 3 asteroides. La siguiente pregunta era, ¿dónde? Ok, hay asteroides, pero es lógico pensar que están muy lejos para ser capturados o analizados o incluso traídos a la Tierra. Veamos qué es lo que pasa. Hay 4 tipos de asteroides que están viajando en una distancia cercana, entre comillas, a la Tierra. Los asteroides que tecnológicamente se podrían usar en estos tiempos son los que están no más de una distancia de 1.3 unidades astronómicas. 1.3 unidades astronómicas es más o menos la distancia de la Tierra hacia el Sol más un 30%. Entonces, los asteroides que estén en esta distancia de la Tierra podrían en un corto plazo ser atrapados y extraídos. Hay 4 tipos. Los tipos interesantes son el tipo Apolos y el tipo Atenas. ¿Por qué? Porque estos asteroides, la órbita de esos asteroides, justo se cruza en ciertos momentos con la órbita terrestre. Por lo cual, no nos tomaría demasiado encontrar esos asteroides. Ustedes recordarán que cada cierto tiempo hay noticias en la web de que un asteroide pasa cerca de la Tierra. Eso pasa constantemente y son asteroides que tienen una órbita de este tipo. Entonces, si encontramos el asteroide adecuado que esté pasando la distancia adecuada, podríamos ir hacia el asteroide, extraer el material y usarlo en la Tierra o en el espacio como queramos hacer nosotros. Ok, entonces la pregunta aquí es, ¿cómo encuentro el asteroide que necesito? ¿Cómo diferencio qué asteroide sí me sirve y qué asteroide no? Porque definitivamente no todos los asteroides nos van a ayudar. Ok, entonces hay técnicas de prospección basados en espectrofotometría. El nombre suena bastante largo, ¿ok? Pero digamos que es así. Imaginemos un grupo de personas que está en una cancha de fútbol, un grupo de jugadores en una cancha de fútbol, y digamos que nosotros tenemos una cámara enorme de alta resolución y tenemos al lado un álbum con la foto de cada jugador. Así que podemos tomar fácilmente la foto de alguno y comparar esa foto con nuestro registro fotográfico de cada jugador. Técnicamente, palabras más, palabras menos, es cómo funciona la espectrofotometría. Lo que va a pasar es que los asteroides van a reflejar la luz del Sol mientras que viajan o van a emitir su propia luz a través de rayos infrarrojos. Y lo que hacemos nosotros es ir cerca del asteroide o usar telescopios, tomar una imagen de esas ondas de luz en el rango exacto del espectro electromagnético y compararlas con la información que tenemos. Ya que cada material, cada mineral, cada elemento tiene una huella, como si fuera una huella digital, un registro único, exacto de cómo es cada elemento, podemos identificar qué asteroide tiene qué en la superficie. No podemos saber nada del interior, pero de la superficie podemos ubicar. También tenemos que recordar que esos asteroides no tienen una mezcla perfecta. Así que el hecho que se encuentre algún metal en los asteroides no quiere decir que el asteroide entero esté lleno de ese metal. Pero es una forma de prospectar, por eso se llama prospectar, que es una forma de decir explorar, de empezar a tantear el terreno de cuáles son los asteroides. Y de hecho, hay más de 20.000 asteroides cerca de la Tierra que tendrían aproximadamente un poco más de 100 metros y que podrían ser usados en el futuro para los procesos de minería. Si encontramos el asteroide correcto a la distancia correcta, podríamos detectar qué asteroide podemos mirar. Pero nos faltaría algo más. En realidad, 2 cosas. Detectar qué económico tiene este asteroide y saber cómo sacar el material económico del asteroide. ¿Okay? Acá esa es una lista de 5 asteroides muy interesantes en los cuales se ha estimado el valor económico de cada uno de ellos.
basados en una estimación de la superficie. Eso no es un dato totalmente confirmado, pero nos ayuda a entender qué tan valiosos podrían ser esos asteroides si los capturamos. Y el promedio de dinero está entre 5 a 95 billones de dólares. Sin embargo, ese sería el ingreso que nos daría en la Tierra vender ese asteroide, pero no es tan sencillo como ir y traerlo, primeramente porque no es técnicamente posible aún, si es un asteroide metálico, y segundo porque los metales dependen del precio y de la oferta y la demanda. Pero, hipotéticamente hablando, sí sería posible vender esos asteroides, por ejemplo, vender Ryugu. En términos terrestres tendríamos como 95 billones de dólares por ese asteroide, por los materiales que contienen. Entonces, dentro de todos esos tipos de asteroides, hay uno muy interesante que sí sabemos con mucha certeza que es precisamente un asteroide metálico. No son tan comunes los asteroides metálicos cerca de la Tierra, pero son más comunes en el cinturón de asteroides. 16 Psyche es un asteroide principalmente basado en metales. Principalmente hierro, probablemente algunos metales del grupo platino, pero para confirmar qué es lo que tiene, NASA tiene planeada lanzar una misión que debería lanzarse este año y llegar aproximadamente en 2026 a estar cerca de la órbita de Psyche. Y la distancia, pues no está tan cerca, digamos, está entre Marte y Júpiter, que nos lleva más o menos a 3 unidades astronómicas desde el Sol. El objetivo es más científico, sin embargo, puede que sí que no sea el único asteroide metálico que está cerca de Marte. Entonces, ¿ustedes recuerdan, dando medio pasito atrás, ¿ustedes recuerdan cuál era la distancia máxima, la distancia tecnológica a la cual podíamos ir a un asteroide? Que era más o menos 1.3 de las unidades astronómicas de la Tierra. Pues imaginemos que estamos en Marte y vamos 1.3 unidades astronómicas más allá y estamos muy, muy cerca del cinturón de asteroides. Entonces, puede que en Marte, en vez de traer materiales terrestres, lo que hagamos sea traer materiales metálicos directamente del cinturón de asteroides, que si bien está lejos contando desde la Tierra, desde Marte pues está ligeramente un poco más cerca, lo cual nos ayudaría mucho por temas de transporte. Además, recordemos que Marte tiene una gravedad menor que la Tierra, y cualquier cosa que lancemos desde Marte, pues es más fácil que lanzar desde la Tierra, por la reducción de gravedad. El plan de explorar ese tipo de asteroides, como Psyche, pues es básicamente usar imágenes multiespectrales. El ejemplo que les hice hace un momento, se va a ir con una nave que va a orbitar, va a estar rodeando el asteroide, va a tomarle fotos, y va a ir comparando de acuerdo al tipo de luz que emite el asteroide en una serie de rangos del espectro electromagnético para detectar qué material está ahí. Esto de hecho ya se ha hecho antes. Y ya se ha hecho con la misión DAO a un asteroide, a Vesta y a Ceres, que son las lunas, vamos, unos planetas enanos en el cinturón de asteroides. Ya tenemos una idea de cómo funciona esta tecnología. De hecho, la idea de la minería de asteroides no es nueva exactamente, pero tenemos ya la tecnología para empezar a desarrollar. Creo que con esto queda un poco más claro dónde están y qué información podríamos colectar también. Ese es un ejemplo bastante claro. Este mapa es un mapa que toma la misión DAO del asteroide Vesta en el cinturón de asteroides. Si ustedes pueden ver, este es un mapeo del contenido de hidrógeno. Y la misión DAO detecta que hay un contenido de hidrógeno bastante alto en ciertas regiones, lo cual podría indicar que el asteroide Vesta ha reaccionado con filosilicato, ha reaccionado con el agua y producido filosilicatos o arcillas o materiales alterados por el agua, pero definitivamente habría agua en la superficie. Entonces, es posible que este tipo de asteroides como Vesta, dentro de los golpes que han tenido por su proceso, alguno de esos fragmentos esté en camino a la Tierra o esté en la órbita terrestre que podamos usar. Entonces,
para empezar ya a cerrar y a consolidar toda la información, ya sabemos qué hay, ya sabemos dónde están, y la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo extraigo los materiales? Tenemos la tecnología, digamos que tenemos la nave. ¿Tenemos la tecnología? Pues sí hay tecnología en desarrollo. Una de las primeras tecnologías es de la empresa llamada TransAstra. TransAstra es una empresa formada por alumnos de la Escuela de Colorado School of Mines en Estados Unidos, que han creado un sistema en el cual lo que se va a hacer es embolsar al asteroide, y usar la energía solar para redirigirla hacia el asteroide y empezar a evaporarlo, por decirlo de alguna manera. Lo que se va a hacer es que toda la energía solar se concentre en un punto, como cuando se usa una lupa para prender una hoja de papel. Se aumenta la temperatura y el asteroide va a ir liberando la sustancia en gases. El agua que tiene, el carbón que tiene en forma de monóxido de carbono, va a ser liberado. Y como todo está en una bolsa, pues esta bolsa tiene extractores que van a absorber este material, lo van a convertir en hielo y van a poder llevarlo hacia un punto cercano. Este hielo puede ser en la Luna, puede ser en Marte, puede ser de hecho en el mismo espacio. Entonces, ya hay una tecnología que está en proceso de construcción. La tecnología de usar la luz solar ya se ha probado en Estados Unidos, también en la misma universidad. Entonces, la tecnología ya se tiene. Lo que está en proceso es construir el prototipo que puede orbitar la Tierra y se va a enviar un asteroide simulado. Un asteroide simulado es un material con la composición mineralógica de un asteroide consolidado en la Tierra, artificial, vamos a decirlo, que se va a hacer orbitar a través de la Tierra, y estos equipos de TransAstra lo que van a hacer es simular todo el proceso para ver si técnicamente esto puede ser posible en el espacio, incluyendo variables como la ausencia o la baja gravedad que se tendría. Pero no es la única tecnología, si bien es la más prometedora, porque la urgencia en el espacio está ahora en conseguir agua. Y no sé si ya había quedado claro, pero el agua que hay en el espacio se puede usar como combustible. El requerimiento de combustible de las naves espaciales es exactamente usar materiales con agua, o exactamente oxígeno e hidrógeno, que provienen del agua y que pueden ser convertidos en combustible. Entonces, alrededor del espacio hay una serie de rocas con combustible que podemos usar, para naves espaciales especialmente. Ir a los asteroides, y la primera intención económica de ir a los asteroides en corto plazo es justamente encontrar asteroides del tipo C que tengan agua almacenada en su interior y otros gases, y poder extraerlos. Eso podría incrementar enormemente nuestra posibilidad de viajar al espacio y de ir de la Tierra a la Luna, ya que ya no necesitaríamos energía o gasolina extra para regresar. Hagamos de cuenta que cada asteroide es como una pequeña estación de servicio del camino. Entonces, en vez de llevar el tanque lleno, vamos por el camino y vamos usando la energía de distintas estaciones. Es un poco la idea conceptual de la minería de asteroides, porque tú podrías tomar esa agua y esa agua llevarla a un puerto en la Luna y viajar de regreso de la Luna a la Tierra con combustible producido por asteroides, o viajar de Marte a la Tierra con combustible producido con asteroides y reducir los gastos que tomaría enviar todo ese combustible desde la Tierra. Finalmente, algo muy interesante que se ha estado haciendo desde 2020 es un proyecto llamado BioAsteroid. BioAsteroid es un experimento que pretende usar bacterias, como usamos aquí en la Tierra con la biominería, porque las bacterias tienen la propiedad de extraer ciertos elementos materiales. Se ha hecho las primeras pruebas con esos microbios, bacterias y hongos, y sí se ha comprobado que pueden adaptarse a la mineralogía de un asteroide. Se ha comprobado que la microgravedad, vivir en la ISS, incluso simulándola con Marte, no afecta demasiado a la bacteria.
Así que técnicamente puede que el siguiente camino, y principalmente para los asteroides metálicos, sea que enviemos microbios a colonizar estos cuerpos y los microbios a su vez extraigan los metales, tal y como hacemos en la Tierra. De hecho, la industria del cobre usa microbios para la extracción de cobre en más o menos un 10% de sus operaciones, al igual que el oro. Entonces, esto da oportunidades, ya se ha confirmado en la ISS que esto es posible, y pues obviamente ese proceso sigue en un proceso de desarrollo como proceso tecnológico tiene para desarrollar. Finalmente, voy a copiar de hecho esta dirección al chat. Yo les voy a recomendar que ustedes puedan revisar este documento. Es un documento muy interesante que yo he encontrado y que es una base muy buena para entender un poco más el contexto de minería de asteroides, incluso si la persona tiene un conocimiento básico en minería o en astronomía. Creo que es todo en la presentación. Yo he encantado de contestar sus preguntas, ingeniero Edgar. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, ingeniero Gustavo. Le agradecemos el habernos... Lo más valioso que veo yo, pues el tema es excelente, pero veo una cosa muy interesante que es que nos estás cambiando la perspectiva de ver el asteroide ya no como una amenaza, que es lo que generalmente se asocia a un asteroide que se viene a chocar con la Tierra y la primera pregunta que le hacen a uno, ¿es cierto que un asteroide se va a venir a chocar? Sino que ahora lo estamos viendo desde otra perspectiva, que es, se pueden aprovechar estos asteroides ya para explotarlos en beneficio de la humanidad. Entonces eso es realmente valioso, ver estos cuerpos celestes como de otra forma, que nos pueden dar una perspectiva totalmente distinta. Aquí tenemos ya unas primeras preguntas para ti, tanto de Facebook como de acá. Una dice, ¿el asteroide sí que es cierto que tiene oro? ¿O en algún otro asteroide hay oro? Hay materiales y metales preciosos en varios asteroides, pero la concentración, estimado Edgar, es muy baja. Con respecto a Psyche, lo ideal es esperar los resultados de esta investigación, de la misión que va a ir a NASA, para saber cuánto de oro exactamente podría haber en el asteroide. Pero poquito podría ser Sí, para nosotros mucho, ¿o no? No, o sea, Relativamente. relativamente. ¿Sabes qué pasa? Que si el oro está concentrado, o sea, está en un solo punto del asteroide, en una sola región, puede ser hasta un punto económicamente atractivo de procesarlo, pero si el oro está revuelto en todo el asteroide, es muy complicada la tecnología. Es por eso es que no solo es la cantidad que hay, sino la concentración que hay. Yo te hago el ejemplo del planeta Tierra, ¿no? El planeta Tierra tiene toneladas y toneladas de oro, pero no significa que tú excaves en tu casa y encuentres oro. Claro. Puedes encontrar un lugar donde justo está concentrado por la geología. Y eso es lo que se espera encontrar en un asteroide, que probablemente el oro no esté en esa forma, sino otros materiales como el hierro o como materiales de tierras raras, que así estén en una cantidad muy pequeña, sí convendría usarlos en la minería espacial. Y otra pregunta asociada a esto, si se encontraran materiales preciosos como el oro u otro así, eso haría, y se lograran traer a la Tierra, eso haría que bajara el precio del oro o del platino, o como tú decías, que es, digamos, un equilibrio entre la oferta y la demanda. Sí, esa es una pregunta muy buena. Recordemos que el primer objetivo de encontrar metales en el espacio es para usarlos en el espacio. Entonces, si yo encuentro hierro en el espacio, probablemente lo use en el espacio. Es un poco complicado de pensar que el asteroide puede entrar a la Tierra por todos los riesgos que implica y también por el tema de la oferta y la demanda. Imaginemos un asteroide del tamaño de Psyche. Psyche tiene uno entre 16 el tamaño de la Luna, es como una ciudad. Imagínalo lleno de oro. O sea, tú traes esa cantidad de oro a la Tierra y lo que va a pasar no es que todos nos volvemos ricos, sino todo lo contrario. El oro va a dejar de valer porque todo el mundo puede acceder a él. Sí. Y lo que trae es la inflación, ¿no? Entonces, económicamente no sería algo sustentable hacer algo así. Pero imagínate, Edgar, si por A o B es lo que está pasando, que es que la minería
la Tierra ya no aguanta tanto el impacto de la minería porque es muy fuerte. Entonces, imagínate que encontremos metales raros o tierras raras en un asteroide, pues ambientalmente es mejor extraerlos desde allá porque no representa una contaminación terrestre, ¿no? Traerlo desde allá, explotar un asteroide, concentrar ese asteroide en un pequeño tonelaje o una pequeña cantidad de masa y traerla hacia la Tierra. Esa sería una idea ambientalmente sustentable en un futuro que yo creo que sí siento que es un poco a mediano plazo, porque lo que es más a corto plazo es usar esos asteroides para extraer agua que se va a convertir en combustible para las futuras naves espaciales. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. No sé si, bueno, dice, si un asteroide que sea rico en minerales o metales cae en un país que es pobre, ¿se puede quedar este país con él? Técnicamente, si una roca del cielo cae a la zona, entiendo que es del Estado o es de la persona que lo coleccione. Pero las probabilidades de que caiga un objeto metálico de oro, por ejemplo, una roca de oro de 1 kilo, son muy, muy bajas. Podría caer una roca de hierro, de hecho, usted sabe que hay asteroides de ferrita en la Tierra, pero realmente el precio del hierro, ¿cuánto es? Es un precio muy bajo. Y si es un asteroide muy grande, es un poco complicado de traerlo. Sí, definitivamente, donde caiga es del país que lo reclama, o de la persona que lo encuentra, ¿no? O sea, eso es lo que va a pasar. Pero si es un asteroide muy grande, pues destruye todo. Sí, Entonces, también eso pasaría. sí, Claro. Y depende de la legislación, lo dice aquí el de profesor la Carlos. legislación. Claro que sí, Ajá. de la legislación. Muy interesante esta discusión que se genera aquí, en este Sí. punto. Tengo otra aquí. ¿A qué plazo estamos hablando cuando hablamos de explotación minera de asteroides? ¿A 10 años plazo? ¿A 5? ¿A 20? Esa es una pregunta muy buena, porque ahorita hay dos ramas en competencia. La primera que es la minería lunar y la otra que es la minería de asteroides. Así que yo siento que la lunar es la primera que se va a dar por todo el proceso de Artemisa, pero la minería de asteroides nos podría dar un contenido de agua prácticamente eterno a escala humana para el combustible. En cambio, las reservas de agua en la Luna son limitadas. Entonces, si hablamos de plazos, no me arriesgaría tanto a decir un plazo, pero sí sé de muy buenas fuentes que los primeros experimentos ya de hacer una captura de asteroides pues están en proceso. Entonces, probablemente en 10 años podamos ver al menos un experimento con un asteroide simulado en el espacio, que no es tan sencillo, de hecho, es técnicamente poner una roca en el espacio y simular todo el proceso. Pero podríamos ver eso al menos en los próximos 10 o incluso 10 5 años. años. Sí. Ok. Tenemos otra pregunta acá sobre la metodología para hacer esta explotación. ¿Podría esta metodología afectar en alguna forma la órbita de un asteroide? Esa es una buena pregunta. Sí, definitivamente. Por eso el plan de Transastra, que lo tiene bastante claro, es capturar primero el asteroide. O sea, encontrarse con un asteroide que esté navegando o volando, voy a decir volando, es el término científico correcto, pero volando con una baja aceleración, con un delta V bastante bajo, una baja velocidad para poder entenderlo, que sea fácil de capturar y que la nave vaya a la misma velocidad. Es lo primero. ¿Por qué? Porque si no capturamos el asteroide, algunos asteroides son pilas de escombros ligadas por la gravedad. Si tú intentarías forzarlo por excavación como en la Tierra, una de dos, o destruyes el asteroide en el primer martillazo, o por fuerza de acción y reacción tú sales volando hacia atrás, o la nave sale volando hacia atrás. Entonces no es la idea. Lo mejor es capturarlo, encapsularlo, que es un poco el plan de Transastra, y principalmente usar procesos que no usen una fuerza mecánica, sino energía como la energía solar, que podría disolver esos asteroides, o energía química como se podría hacer con las bacterias en el espacio. Pero cuando hablas de capturarlo, ¿te refieres a, no entiendo muy bien, capturar el asteroide y llevarlo a otro lado? Puedes mantener en la órbita. El tema es que si tú lo embolsas o tú lo aíslas, Ya. cuando luego tú apliques la energía solar, lo que va a pasar es como los gases están dentro del asteroide, el asteroide va a empezar a reventarse como si fuera un popcorn.
va a estar saltando, ¿no? Y necesitas cubrir eso, porque si no, eso le cae a la nave o a los paneles solares y se acabó el proceso. O el asteroide sale disparado, imagínate, ¿no? Por la misma presión, se vuelve un cometa por unos segundos, se sale disparado. Entonces, hay cosas que tienes que controlar y, de hecho, la idea de capturarlo es muy interesante. De hecho, yo te voy a compartir el... No sé si tú lo puedes proyectar o yo lo puedo proyectar, pero hay un video en YouTube de Transastra, es un video público, que explica cómo funciona esa tecnología. Dame un minuto, por favor. O en todo caso, bueno, si lo puedes proyectar sería genial. O si alguno de nuestros colegas lo quiere ir viendo mientras que vamos hablando de eso, es un video muy bueno de Transastra. Dame un No hay problema. Ya está. Mientras tanto, todos nuestros amigos que están en la mesa del café, pues si tienen preguntas, ahí está también en el chat tenemos voy a tratar también de seleccionarlo. Mientras que lo proyectas, podemos ir a otra pregunta y me dices. Tenemos otra pregunta por acá que es si la minería en la Tierra ya es difícil, ¿cómo se va a explotar los materiales en los asteroides si no hay gravedad? Pues no sé en qué términos la minería es difícil. Si hablamos en términos ambientales, sí, hay muchas correcciones que tenemos que hacer. Por todo lo demás, técnicamente ya tenemos la tecnología. Nos es difícil encontrar un yacimiento, el término minero correcto, o un lugar donde los materiales estén concentrados. Pero la minería en el proceso es relativamente sencilla. ¿Cómo se hace un asteroide? Primero, todo se hace con robots. O sea, empezando de ahí. No va a haber nada, no va a haber ningún astronauta taladrando. Eso no va a pasar. Segundo, que el control ambiental en el espacio pues es pequeño, o sea, tú rompes una roca, estamos hablando de rocas de menos de 100 metros de diámetro, ¿ah? O sea, no son tan grandes tampoco. Estamos hablando de rocas pequeñas y manejables. Entonces, tú rompes eso en el espacio y no tienes un efecto muy relevante, o así un pedazo de eso se vaya contra la Tierra, sería muy, muy difícil que eso pase, ¿no? Entonces, siento que hay más facilidades. Primero. Dos, si vas a extraer agua en el espacio, pues sí es súper rentable, ¿sabes? Porque el espacio es como un desierto, no hay agua líquida, no hay agua accesible. Entonces, si lo puedes extraer allá y usarlo allá, genial. Y si vas a extraer un metal, probablemente lo que hagas no sea pues que no vas a traerte el asteroide a la Tierra como metal. Probablemente lo que hagas es mandar algunas bacterias a que hagan el trabajo de biominería y que extraigan el asteroide, pero que extraigan los metales, pero eso es muy sencillo de controlar como aquí en la Tierra. O sea, sencillo en un tema que no va a pasar nada, el asteroide no va a explotar, no va a pasar nada de eso. Entonces, hasta cierto punto es manejable. Sí, efectivamente, en la Tierra hay ciertas cosas que no nos permiten usarla, pero en el espacio también tiene ciertas ventajas. No es que no haya gravedad, tú sabes, en el espacio sigue habiendo gravedad, solo que el efecto es muy, muy bajo. Pero es que tampoco pensamos usar fuerza de tracción. Tampoco alguien piensa meter un excavador en un asteroide, por eso no va a pasar. O es a nivel probablemente químico de biominería, o a través de la minería óptica, que también se puede desarrollar muy bien en el espacio, porque la energía solar es mucho más utilizable, no hay atmósfera. Entonces, por ese lado siento que sí. O en el peor de los casos, y eso sí esto es solo una hipótesis así bien loca, si tú lo estrellas contra un lugar con superficie, contra la Luna o con un asteroide más grande, pues hasta cierto punto es controlable, ¿no? No hay vida, al menos en la Luna o en Marte, hasta donde sabemos. No es algo ético como para hacer, pero me refiero a un tema de factibilidad, o sea, sí se puede, y es más fácil que en la Tierra, entre comillas. Voy a intentar compartir ya el video. Creo que lo estoy compartiendo ahorita. Ese es. Vamos a ver. Esa es la Queen Bee, que es la abeja reina.
Y es el plan de Trans-Astra. De hecho, ellos están siendo financiados por NASA para este proyecto. Ese es el prototipo. Mira, despliega los paneles y en la punta va a tener la bolsa que te decía yo. Lo que pasa en el espacio es que esa bolsa se abre, se abre, se abre. Ah, Exacto. así lo van a atrapar. Exacto. Ahora, nosotros lo vemos, Edgar, tú sabes, en cámara lenta, pero o sea, el asteroide está viajando a una velocidad, pero tal sabemos nosotros, por física básica, que si viajamos a la misma velocidad del asteroide es como si estuviera detenido, ¿no? Es lo que pasa en la Tierra. Entonces, esa es la idea, aseguras todo de que el asteroide no se rompa en pedazos, porque eso puede pasar, y es lo más probable que pase. Y luego usas la energía solar para empezar a hacer el proceso. Y ahorita vas a ver qué es lo que pasa en el interior. Te cuento que yo he conocido el prototipo en mi universidad el año pasado. Prototipo. Ya. El prototipo que ya demostró que sí, usando solo energía solar, usando esa misma frecuencia, sí se puede extraer volátiles o agua de un asteroide. Sí se puede. Que era lo más complicado de demostrar. Ahora el tema es que vuele, por decir de alguna manera, ¿no? Que lo lances y que haga todo el resto del proceso de la captura y todo. Pero hay una factibilidad técnica. Qué asombroso, de verdad me quedo asombrado de ver esto. Esto parece ciencia ficción. Parece ciencia ficción, definitivamente. Y ellos lo que van a hacer es simular eso con un asteroide que ellos no van a lanzar a la vez y simular todo el proceso, ¿no? Entonces, los gases son capturados, ya te das cuenta que van a como unas trampas donde esto ya se convierte en hielo y se almacena. Y así como hielo te lo puedes llevar y luego del proceso pues puedes liberar el asteroide para que siga en la órbita, ¿no? En su órbita que tenían planeada. Lo lógico de estos materiales sería llevarlos ya no a la Tierra entonces, sino a otros lugares, como a la Luna o usarlos ahí mismo en el espacio. Sí, o sea, tú vas, extraes el agua y te vas. Porque el resto, o sea, silicatos tienes en la Luna un montón. Si es algo metálico sería distinto, ¿no? Pero también date cuenta que el asteroide conserva su momento, o sea, va a conservar su velocidad en todo ese proceso. Entonces, tú lo llevas a la Luna, que orbita la Luna, lo vas a tener que hacer estrellar, y eso, pues técnicamente lo estrellas y el asteroide se destruye, y llegamos a lo mismo, ¿no? Del inicio. Entonces, sí, factibles. Me quedo callado. Me quedé callado. De ver esto, mejor me tomo un café para que se me pase ahí la emoción. Dice Carlos Costa, la sonda Lucy como objetivo de los troyanos tiene alguna de estas técnicas para estudiar mineralógico, un estudio mineralógico. Sí, de hecho, o sea, el estudio mineralógico en el espacio básicamente se basa en usar ondas del espectro electromagnético. Y casi todos vamos a decir, las naves o los orbitadores que están en el espacio trabajan para identificar minerales en el espectro de rayos infrarrojo. Así que no necesitan que el Sol lo esté iluminando directamente al asteroide. Es una ventaja porque puedes mapear todo el asteroide a la vez. Obviamente, cuando el Sol ilumina, tú puedes medir otras propiedades mejores, más detalladas, no mejores. Pero para identificar el mineral, tienes que trabajar entre el espectro visible y el espectro cercano al infrarrojo. Y eso lo puedes hacer en un asteroide normal. Así que sí, efectivamente lo tiene, porque la mayoría de orbitadores tiene ese instrumento encima, que lo tienen los orbitadores de Marte y otros. Los asteroides tienen también pueden tener gas natural como la Tierra. Claro. ¿También? No como la Tierra. Okay. Ahí hay la diferencia.
porque el gas natural de la Tierra se formó por los organismos, los dinosaurios, ¿no? Los ok, sí, helechos, claro. sí, O sea, no hay una bolsa de metano en un asteroide, ok. pero sí hay carbón. Oh, Y de hecho, hay carbón al estado grafito, o sea, como roca. Y recuerda que hay asteroides que se formaron casi en la salida del sistema solar. Y ahora siguiendo un término más astronómico. Cuando se forma el sistema solar, tú sabes que la teoría más aceptada es la de migración de Júpiter y Saturno, ¿no? Entonces, Júpiter se forma mucho más cerca del sistema solar que como está ahora, casi a 3 unidades astronómicas. Y lo que forma es como un remolino, y hay asteroides que son chapados o rocas que son jaladas por ese remolino y son lanzadas fuera. De esta manera, al lanzarse fuera del sistema solar o hacia el sistema solar exterior, o sea, 4 unidades astronómicas, 5 unidades astronómicas, capturan hidrógeno. Muchos de ellos capturan hidrógeno. Capturan la nube de gas y el vapor de agua que existía en el sistema solar y que está en todos lados. Entonces, ellos lo capturan, pero ¿cómo lo almacenan? Lo almacenan por reacciones químicas. Los silicatos reaccionan con agua, forman filosilicatos. Primero. Por las porosidades, hay pequeños glóbulos de gases que se van quedando y se van consolidando. Así que hay asteroides que tienen gases digamos, entre granito y granito, porque eso es lo que también pasa en la Luna. La superficie lunar también actúa como una esponja y también tiene gases atrapados. la Luna ya es un objetivo de Estados Unidos y de otros países a corto plazo. ¿Podría ser que la minería empiece ahí en la Luna antes de los asteroides, ya que hay planes concretos para ir ahí y quedarse? Un profesor decía, si quieres ir cerca, ve a la Luna; si quieres viajar por siempre, ve a los asteroides. Muy En bien. la Luna sí, efectivamente, sí puedes hacer eso, pero tú imagínate, Edgar, si replicamos el trabajo que ha hecho la sonda Voyager o que ha hecho Pioneer sin usar energía nuclear, solo usando el agua de los asteroides, ¿no? La nave podría ir, extraer el agua y seguir viajando, porque hay asteroides en todos lados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, la Luna debería empezar lo antes posible. De hecho, hay una misión en curso que es la Viper, que va a demostrar de una manera más a nivel de ingeniería cómo extraer el agua de las zonas del Polo Sur. Es lo primero que va a empezar. Pero, nuevamente, si queremos ir más allá, vamos a necesitar los asteroides, y de hecho ya hay iniciativa económica por el tema de minería de asteroides. Así que yo siento es como que la Luna arranca ahora y los asteroides unos años más allá está arrancando, pero a la larga vamos a tener que usar los dos. Gracias, gracias. Qué emocionante está este tema. Yo quisiera invitar a nuestros amigos aquí de la mesa de café. Si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por el micrófono o nos la pueden escribir aquí por chat, aprovechando que tenemos esta conversación. Creo que aquí Gustavo Lobos tiene mi pregunta es, ¿qué ha sucedido y qué imagina y qué imágenes se han podido obtener desde la... bueno, es que está hablando, pero de otro tema, sobre el telescopio espacial James Webb, pero ahorita lo que quisiéramos es hablar más que todo de la minería de asteroides, aprovechando que tenemos a Gustavo acá. Y yo más que todo también te quería preguntar sobre la maestría que estás sacando en Colorado. Esta es una maestría ya específicamente para este tipo de trabajo, ¿cómo se llama esta maestría? Es recursos espaciales. Recursos espaciales. O Y sea, técnico. Sí, continúa, pero te corté, lo siento. Continúa. solo quería, ya hay una universidad que ve que esto es una cosa concreta, está dando un programa universitario de maestría para poder conocer cómo explotar mejor los recursos espaciales. Sí, es maestría y doctorado. Y te cuento primero que Colorado School of Mines es la universidad número 1 en el mundo en minería. Así que tiene una reputación muy alta, muy, muy alta. Y para los que creen que todavía esto es algo tan fantasioso, creo, hecho una universidad con una reputación muy ganada, no se toma algo así tan a la ligera para tenerlo no solo como maestría, sino también como doctorado, y ya estar preparando el pregrado en minería espacial. Así que esto es muy, muy real. Por eso te digo, lo que se viene es... eso va a ser como cuando empezaron los celulares.
Tú sabes que primero empezaron grandes, pero en unos años eso se redujo al nivel que ahora uno usa el audífono, lo usas aquí, el celular aquí, o sea, es una cosa, una locura. La universidad, lo que tiene el programa es principalmente el primer año, que es, yo he cumplido ya el primer año en la maestría, son básicamente los conocimientos iniciales en todo esto, tecnología, cómo funciona un sistema operativo en el espacio, cómo funcionan las naves. Te cuento que nosotros hemos diseñado una misión para Europa, como parte del trabajo de curso, cuáles son los requerimientos al nivel de calcular la cantidad de combustible que necesitamos para ir a Europa. Entonces, y nuestros profesores, felizmente, pues, tenemos profesores de Blue Origin, de la empresa de Jeff, tenemos George Sowers, que es uno que ha sido mi profesor el ciclo pasado, ha sido nombrado como uno de los asesores del Consejo Directivo de NASA para Recursos Espaciales. Así que aquí hay gente muy, muy, muy seria viendo ese tema, muy, muy seria. Y estamos aprendiendo varias cosas. Primero, ¿qué materiales hay desde un punto de vista de un geólogo planetario, científico planetario? Viendo cuál es la tecnología que necesitamos construir desde un punto de vista más de un ingeniero mecánico, y el proceso en sí, que es más que todo el tema de un minero y un metalúrgico, ¿no? Cómo excavas, cuánta energía te toma, cómo procesas después que excavas, qué proceso de la tierra puedes adaptar. Básicamente, la maestría está orientada a esto. Tenemos aquí algunas preguntas más sobre la luna. La luna, voy a unir esta pregunta que está haciendo Wesley con otra. La luna se va a usar como un puerto espacial para misiones a Marte y misiones a otros lados. Y uno se pregunta cómo van a construir. Entonces, probablemente, uniendo lo que tú dices, se estará pensando en sacar de la misma luna los materiales para poder fabricar estructuras. ¿O qué consideras que la luna es un lugar rico en minerales, materiales o cosas que se puedan explotar? Hay que diferenciar en ambos. Toda roca es rica en minerales. Las rocas están formadas como minerales en sí. Okay. Todas las rocas tienen un montón de minerales. El tema es qué mineral es económico y qué mineral no es económico, ¿no? Igual que en nuestras casas, nosotros tenemos pues rocas, tierra, y eso no es económico. ¿Qué se va a usar en la luna? La ventaja es que en una casi se va a usar todo lo que hay. Primero, hay agua, así que combustible hay de ida y vuelta a la Tierra. Segundo, el mismo suelo, el mismo regolito lunar se puede consolidar y sintetizar. La palabra es compactarlo a un nivel que tú puedes hacer una construcción, un domo protegido con el regolito. Sin embargo, y ahí es la filosofía de recursos espaciales, tú podrías usar cosas como la misma geología lunar para volver un hábitat. En la Tierra tenemos algo que se llaman lavatubes, que son cuevas formadas por lavas. En la Luna tenemos cosas similares. Entonces puede que los primeros hábitats humanos estén justo debajo de esas cuevas. O sea que vamos a volver a la época cavernaria, imagínate. Ventaja de esto es que te protege la radiación, que es lo más necesario en la Luna. La radiación es horrible. Y segundo, que ya está construido. Y tercero, que es sismo resistente. Y de hecho, en la Luna no hay muchos movimientos sísmicos, pero yo podría comparar en una escala máximo de 4 de movimientos sísmicos con la escala de Richter terrestre por el golpe de asteroides, ¿no? Un asteroide golpea por otro lado y está la vibración. Entonces podrías vivir dentro. Si tú quieres usar algo más refinado, efectivamente se puede usar minerales como la ilmenita, metales, hay silicio en la Luna, hay aluminio, hay hierro, hay titanio, y sí se puede refinar. De hecho, tenemos la tecnología terrestre para hacerlo. Nosotros hacemos lo mismo en la Tierra bajo otros estándares. El tema es probar toda esa tecnología en el espacio. La Agencia Espacial Europea ya tiene un proceso muy, muy desarrollado para extraer oxígeno del regolito lunar, o sea, ya no del agua que hay en la Luna como hielo, sino del regolito, y este proceso a la vez produce hierro, titanio, silicio y aluminio, como metales semipuros. Entonces, la tecnología existe. O sea, adaptarle es el tema. O sea, tenemos que adaptar la tecnología, pero factible
sí es. Es factible visualizar refinerías en la Luna Sí, con un plazo, digamos, medio o corto, mediano plazo. Bueno, hablando de 20 años, digamos, por ejemplo. sí, yo creo que sí. No, no van a ser tan grandes, de hecho, van a ser pequeñitas. Y viendo para qué la necesitas, ¿no? O sea, yo sí siento, y es un poco una apreciación por lo que he leído, es que se podría hacer una industria aeroespacial en la Luna. Porque hay hierro, hay titanio. Tú puedes conocer muchas cosas, muchas partes aeroespaciales. Y te sería mucho más barato construir ahí y de ahí lanzar. ¿Cuántos kilogramos necesita un CubeSat? Ya, agarrando. Realmente sí. Es muy poquito. La inteligencia artificial se está desarrollando bastante. Podríamos pensar que la explotación de estos materiales van a ser hechos por ingenios con ese tipo de, con inteligencia artificial Hay que ver que para aún no poder existe. esto. Solo robots. La idea Pero es nada. solo robots. Por alguna razón, no sé, o sea, es que no podría llevar un humano a que haga ese trabajo. De hecho, la minería en la Tierra ya está casi automatizada. Entonces, solo robots. Teledirigidos probablemente desde la Tierra con una nave. Perdón, desde un centro. De hecho, Emiratos Árabes Unidos va a lanzar una misión, no sé si es este o el siguiente año, con un rover totalmente teledirigido desde Canadá. Imagínate. Así que, si esa es la idea, que eso funciona. Oh, o sea que estamos, y la explotación, cuando alguien nos preguntaba, ¿quién va a hacer esa explotación? Tal vez se imaginaba astronautas explotando los minerales o los materiales, pero es máquinas, solo máquinas. Estamos hablando de inteligencia artificial, robots haciendo ese trabajo. Entonces irá a haber mucho trabajo para los ingenieros electrónicos, De todo. probablemente. De Sí, todo. Mecánicos, metalúrgicos, mineros, de todo. Y sí, o sea, de hecho va a haber astronautas por un tema de exploración humana, pero no va a haber un astronauta que esté moviendo una pala, ¿no? Eso claro. es imposible de pensarlo. Es todo Ok. robot. Todo Qué robot. bueno que nos aclaras eso, porque uno se imagina, pues se imagina el concepto de viejo de la tierra con tu pala o con el taladro o con un perforador, pero en realidad es otro tipo de pensamiento, es usar tecnología que nos va a permitir explotar las cosas, pero no manualmente, sino que utilizando robots, Buenas máquinas, noches. ¿verdad? No sé, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Sí, creo que Ahí, alguien tiene... sí, se lo permitiría, por Sí, favor. vale, ya está. Ok, gracias. Bueno, es que realmente así nos das una bonita perspectiva de cómo es esto, porque realmente cuesta ir entendiendo y adaptándose uno a la nueva forma que tendría de explotar estos recursos. Creo que es primera vez que hablamos de recursos, de cómo explotar recursos del espacio. Casi siempre hemos hablado de ir al espacio y de estar en la luna, pero no de saber explotarla. Esto también podría aplicarse a Marte después, ¿verdad? Y a traer el cobre o explotarlo. Tal vez no traerlo acá, pero sí, como tú dices, explotarlo y construir y sacar materiales de ahí. Sí, Marte es muy interesante porque tiene hierro, como hematitas, en la zona de Meridiano y Plano. De hecho, estoy escribiendo un artículo sobre esto, que, bueno, si todo sale bien, debería salir en septiembre. Pero es en la zona de Marte, en el Ecuador marciano, hay una zona de hematitas que podría convertirse en hierro y hay una zona de yeso que conviven juntas. Entonces, el yeso tiene agua, tú tendrías el agua que se puede usar para la vivienda, para el ser humano, para lanzar naves y regresar, y tienes el hierro que puedes hacer construcciones inmateriales. Ok. Muchas gracias. Tengo aquí todavía una duda sobre Esmeralda. Nos dice, ¿cómo se van a extraer los volátiles, materiales volátiles, sin alterar la órbita? Sí, si tú tienes el plan de extraer metales, lo más probable y lo que se tiene hasta ahora es que uses bacterias. Las bacterias no alteran la órbita.
O sea, tú pones las bacterias a colonizar ahí y las bacterias hacen su trabajo mientras que va viajando. Vas a poner un orbitador alrededor que va a captar. Si lo puedes poner nuevamente en general, no hay ningún problema. Si hablamos de metales, como te digo, si tú hablamos de extraer o de procesar metales de un asteroide y usamos biominería, tú vas a poner una nave que esté alrededor orbitando, mientras que las bacterias, vamos a decirlo, van comiendo los metales y van produciendo. Tú recoges ese material y regresas. Eso es más o menos cómo funciona en la Tierra. Ese es un proceso de biominería. Si tú quieres traer ese metal hacia la Tierra, es complicadísimo. Tú quieres moverlo de órbita, también es complicado. Si lo podrías hacer, de hecho hay técnicas ahora, hay una técnica para poder manipular estos materiales, traerlos con un tipo de red o anclarlos de los dos lados y incrementar la aceleración. Si yo incremento la aceleración o el delta V, puedo moverlo y cambiarlo de órbita. Y tendría que llevarlo probablemente a orbitar en un lugar cercano como la Luna, ¿no? Para que esté alrededor de la Luna orbitando y en la Luna ver qué proceso puede hacer y sacar ese material. Entendamos que cuando hablamos de asteroides metálicos, no es, o sea, quizás nos imaginamos como una roca de metal, ¿no? No necesariamente. O sea, la roca puede tener silicio o silicatos con una gran concentración de metales. Pero al final es una concentración de partes por millón o partes por billón. Si hablamos de un asteroide metálico como Psyche, que es lo que se está yendo, primero está muy lejos, así que va a tomar un poco más de tiempo. Segundo, sí, lo puedes sacar de órbita. Lo atrapas, incrementas el delta V o la aceleración de la nave mucho más que la aceleración natural del asteroide y lo traes a la órbita que tú quieras. Pero eso sí, eso yo siento que eso sí tomaría demasiado tiempo. Sin embargo, si tenemos la colonización en Marte, estimado Edgar, si hacemos la colonización en Marte, a mí no se me ocurre que es nada loco llevar esos asteroides a Deimos o a Phobos, si son pequeñitos, y hacerlos orbitar ahí para extraerlos, o llevarlos a la superficie marciana y usar la atmósfera para hacer una ralentización y que choque de manera controlada. O sea, no me parece tan descabellado, pero sí podría pasar en el futuro. Qué Lo otro interesante. es la biominería. Lo otro es la biominería, ¿no? Lo otro es metes las bacterias y está. Que parece mentira, pero las bacterias tienen una propiedad única de ser muy específicas en comer ese granito de metal que tú no ves, que no ve un microscopio, pero se lo come, luego chapas la bacteria y te la llevas. Eso me llamó mucho la atención, lo que hablas de biominería. Jamás pensé en poner bacterias ahí que coman algo y lo transformen. O sea, Exacto. comerían el metal, se puede decir, lo van a transformar, o el mineral, o algo así. Sí, la palabra correcta es lo solubilizan, lo disuelven. Ah, Entonces, entonces, mira, a mí se imagina, esta tecnología de biominería para asteroides está en desarrollo. Yo no soy el experto, pero te digo cómo funciona en la Tierra y cómo podría funcionar en un asteroide. Tú pones un pequeño domo en una zona de un asteroide que tenga un extractor, ¿ya? Como el asteroide es principalmente metálico, rocoso, al poner algo no lo vas a empujar, no lo vas a romper, no va a pasar nada. En esa zona pones las bacterias, mantienes la temperatura en una temperatura donde los líquidos sean fluidos, o sea, más de 0 grados centígrados. Pones la bacteria lo que va a pasar es, va a empezar a disolver el material. Digamos que es cobre, que es lo que se hace en la Tierra. Se disuelve el cobre metálico se vuelve agua, voy a usar este término, tú extraes esa agua y ya tienes el cobre ahí en alta concentración. Así funciona en la Tierra. La ventaja es que así haya 1 millón de granos de cobre, de tierra y 1 grano de cobre, la bacteria va exactamente por ese grano de cobre. Esa es la ventaja de la biominería. biominería. Tomemos nota de ese término entonces. Biominería, otra cosa nueva que he aprendido hoy. Biominería para explotación de asteroides. Qué interesantísimo. Biominería. Qué interesantes los temas que nos has hablado y vamos a ir cerrando ya con las últimas preguntas porque ya tenemos nuestro tiempo acercándonos al final. ¿Cómo afectaría la economía global si un solo país explota los recursos espaciales a la
a la voz de un experto. Esa es una buena pregunta. Dependiendo de qué recursos sean, si es agua para combustible, pues el país se beneficiaría en tener mayor acceso al espacio, pero no es como que va a afectar tremendamente a la economía global. ¿Ya? Si es un metal, se me refiere, si Elon Musk manda una nave y captura un metal de oro, pues yo siento que sí podría haber un tema legal que hay que discutir. Para el tema legal hay una carrera que es Derecho Espacial, que es todo un tema de qué leyes existen y qué leyes no. ¿Qué leyes existen para regular estos sistemas? La misma que las aguas internacionales. ¿Ok? ¿Tú puedes pescar en las aguas internacionales? Sí. ¿El pescado que pescas es tuyo? Sí. ¿Pero el mar te pertenece? No. Y es lo que pasa en el espacio. ¿Tú puedes explotar una luna? Sí. No hay una ley que te restrinja. Si alguien más quiere explotar donde tú estás explotando, ¿puede hacerlo? Sí. Porque no es propiedad de nadie. Pero si tú lo extraes, sí es tuyo. Y hay todo un proceso legal que se está armando, tanto Luxemburgo, en la Universidad de Luxemburgo, Leiden en Países Bajos, y ahora, no sé si sabes, Edgar, que el año pasado se inauguró la primera corte espacial en el mundo, en Emiratos Árabes Unidos, donde ahora se están discutiendo temas como el problema de los satélites, ¿no? Si un satélite se choca con otro, ¿quién es el culpable? ¿Quién paga por los daños? ¿Cuáles son los seguros? Ya. Ahora se está discutiendo eso, pero esas personas también, a su vez, están asociándose con otros países para ver este tema de recursos espaciales. Cuando se extraiga algo, ¿quién es el dueño? Y es porque el dinero funciona así, ¿no? El dueño, Elon Musk, que tiene millones de dólares, no lo tiene en su bolsillo, lo tiene en acciones. Así que tú podrías hacer lo mismo, tener una mina en el espacio y pedir préstamo al banco, y técnicamente eso funciona, porque así funcionan las cosas en la Tierra. Pero en el espacio necesita discutirse a quién va a pertenecer y cuál es el fin que le va a dar. Hasta hoy, los fines han sido científicos, todas estas misiones. Y científicamente, el conocimiento es de la humanidad y es permitido que un país vaya a un tema científico, traiga muestras, no hay problema. El problema es cuando lo quiera volver comercial. Probablemente en los próximos años ya hay un marco legal definido y lo más probable es que esta ley, este principio de tratados internacionales se mantenga. El lugar no es de nadie, pero si tú extraes algo, debería ser tuyo porque tú has invertido en sacarlo del lugar. Es precisamente esta pregunta la que está haciendo Rosario Moyano de Bolivia. Dice, ¿un asteroide es considerado un territorio? Y si es así, ¿de quién son? ¿De qué país? ¿De la humanidad? Lo que nos acabas de... Es eso mismo, el asteroide es de todos, pero si extraes algo por fines científicos, solo tú tienes acceso. No tienes por qué compartirlo. Si extraes algo con fines comerciales, probablemente pase lo mismo. Digo probablemente porque hay un marco legal que se tiene que definir. Otra pregunta es, ¿cómo se enviarían las bacterias y cómo podríamos asegurar que puedan vivir en un asteroide? Eso es algo bien interesante. El experimento BioAsteroid ha confirmado que una bacteria puede vivir en microgravedad. Tú sabes que en las zonas exteriores del ISS hay bacterias. O sea, ya hemos confirmado que la bacteria se puede adaptar al espacio, independientemente de la radiación. Su problema en eficiencia podría ser la temperatura. Pero tú mandas una pequeña nave, un asteroide metálico, que es lo que se tiene pensado, ¿no? Para estos casos. O un pequeño domo donde tú mantienes la temperatura. ¿Cuánto más? ¿Cuánta es la temperatura de un asteroide? Dependiendo de su distancia, probablemente sea menos de 30, menos de 40 grados centígrados. No más, porque por un lado va a ser iluminado el sol. Y si es por el lado que está iluminado el sol, técnicamente tienes una temperatura accesible. Así que no hay que calentarlo mucho. Entonces, tienes esa ventaja. No es mucho el tema de la temperatura. Presión, algunas bacterias podrían ya no necesitar la presión. O sea, no necesitarían un gas. O sea, la bacteria puede estar sin oxígeno, pues la bacteria puede estar en el espacio. Es que hay bacterias en el espacio, hay bacterias en las ISS. O sea, si hay ahí descontrolada, el tema es que se coma la roca o no se come. Y el experimento ha confirmado que una bacteria sí puede comer la roca de un asteroide. Sí puede disolver un asteroide condrítico.
Ahora hay que adaptarlo eso a un asteroide que esté en el intermedio entre tener roca y tener metales, ¿no? Como es la ingeniería, y luego un asteroide de metales. O sea, factible es. No es algo tan sencillo, hay que hacer tecnología, pero es factible. Fantástico esto. Increíble. No sé, yo creo que nos ha llevado así como unos 10, 20 años en el futuro ahorita con este café que nos has dado. Pues realmente encantados de que nos haya dado esta plática. Muchas gracias por compartir los conocimientos con nosotros. Gustavo Yamán Calino, de Perú, ingeniero bueno, no sé cómo decir si astrometalurgia o cómo se diría. Pues no sé, lo de astrometalurgia me gusta. Astrominería. Astrominería. Independientemente del nombre, yo te agradezco, te agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes y contigo. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar, compartir a través del chat. De hecho, he mandado un link que es a mi tesis de maestría que sustenté el año pasado en Perú, en minería espacial. Así que los que tengan curiosidad pueden leer. Es una tesis en español sobre la extracción de oxígeno en la Luna. Entonces, está ahí, como todo el conocimiento, disponible, gratuito para los que lo quieran ver. Y más allá de esto, agradecerte el tiempo y la oportunidad que me has dado de conversar contigo. Yo creo que con Edgar no nos conocemos mucho, no hemos hablado mucho, nunca hemos hablado en persona, de hecho, pero nos conocemos, hemos tenido charlas largas a través de la red, y te agradezco la predisposición que tienes para responder preguntas, incluso cuando es un poco tarde. Y el hecho de que hagas esos eventos como el Café Astronómico, que inspira bastante. O sea, yo me metí a varios de estos cafés a conocer varias cosas, porque tienes invitados que son expertos en el tema y que son hispanos, que son latinos, y que nos pueden ayudar a eso, que es un poco lo que yo quiero hacer en el futuro, es que lo que hagamos ahora, y que de hecho lo estás haciendo, Edgar, ayude a inspirar al resto, no solo estudiar, que definitivamente, dímelo a mí, no termino la universidad hasta ahora, por decirlo, me encanta estudiar, pero más allá de estudiar y tener un título, de soñar que hay cosas que parecen imposibles, pero que pueden ser posibles. Soñar que los latinoamericanos tenemos la capacidad de luchar por lo que queremos. Y que no somos menos inteligentes que otras personas. Que no hay barreras a nivel de intelectual o de nivel quién es más inteligente. No, somos lo suficientemente buenos para lograr esto. Y si bien el camino a veces es más difícil por las ausencias tanto económica y social que vivimos en este lado del mundo, poder mantener nuestros sueños y arriesgarnos para desarrollar esas cosas que ansiamos y que soñamos, y queremos que en el futuro verlas reales y tangibles. Y que esto no solamente nos beneficia a nosotros, sino que le beneficia a la humanidad. Porque esa es la idea de la minería espacial, que nos lleve un paso más allá y nos convertamos al fin en una especie interplanetaria. Y veamos las cosas de un punto de vista diferente. Yo creo que eso puede cambiar mucho el destino de las siguientes generaciones, y es por eso que creo que me gusta estar e invertir parte de mi tiempo en desarrollar estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y le voy a pasar la palabra a Marvin Grijalva para que cierre el acto, pero siempre antes te quiero agradecer el entusiasmo, porque se te nota el entusiasmo, de verdad. Qué bueno que en Latinoamérica tengamos personalidades como la tuya, que sean de ejemplo para muchas otras personas y nos inspiren. Yo me quedo muy inspirado, me quedo muy contento de haberte escuchado y con muchas tareas para ir a estudiar, porque tenemos que estudiar todos estos temas que nos estás presentando. Muchas gracias. Marvin, le dejo la palabra a usted. Muchas gracias, Edgar. No, pues agradecerle a Gustavo por el tiempo y por esa charla tan interesante, que creo que para nosotros era desconocida hasta ahora. Cabal, como dice Edgar, tenemos mucho que aprender, y felicitaciones, Gustavo. Ojalá que esos sueños algún día se hagan realidad para ti y para la humanidad, que tiene muchos proyectos para el futuro, ¿verdad? Así que muchas gracias, Edgar, también Muchas gracias a todos. el cafecito de hoy. Nos vemos dentro de 15 días. Y gracias a todos los participantes. Nos vemos en el próximo café. En el próximo café. Gracias. Así es, Gracias. descansen. Feliz Semana Santa a todos.
Adiós. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Noche. Feliz noche, se cuida. Feliz noche, gracias. Gracias. Gracias, Nelson. Gracias, Vinicio. Mario, Oliver, gracias. Lorena, gracias por escucharnos.